Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que es este video. Donde sea que te encuentres, donde sea que vayas, ya seas que vayas en tu automóvil, estés en tu trabajo, estés en la más comodidad de tu hogar, hasta ahí que llegue la gracia, la paz y la misericordia de Dios a tu vida, que ha sido extendida en esta hermosa mañana de día miércoles, donde volvemos a contemplar la misericordia de Jehová, porque gracias a esa misericordia todavía no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y qué mejor que aprovechar la misericordia de Jehová aquí, meditando en su palabra, aprendiendo de su palabra, orando, meditando en su palabra, presentando un tiempo para nosotros a aprender de lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Para nosotros poder venir y seguir postrándonos ante su presencia por medio de las Escrituras, permitiendo que las Escrituras cambien nuestra manera de pensar, permitiendo que las Escrituras cambien nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de la ignorancia en la que nos encontramos muchas veces por no leer la palabra, por no meditar en la palabra, por no estudiar la palabra, y también ayuda y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿verdad? Porque muchas personas podemos aprendernos muchos versículos de la Biblia, incluso podemos aprendernos todos los libros de la Biblia, pero no nos sirve de mucho, ya que si no las ponemos por obra, lo que sabemos, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado, si no lo ponemos por obra, entonces no estamos haciendo nada. Estamos convirtiéndonos solamente en oidores olvidadizos, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, es ahí cuando empieza a hacer el cambio en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a seguir meditando acerca del libro de Romanos. Estaremos culminando el capítulo 5 en esta hermosa mañana de día miércoles, donde Jehová ha sido bueno con nosotros porque nos ha permitido abrir nuestros ojos y nos ha permitido poder levantarnos y poder venir y meditar, poder entrar a su trono de gracia, ¿verdad? Y venir y poder meditar en Él, aprender de Él. Vamos a hacer una corta oración y que sea Dios ministrando en nuestra vida, que sea Dios hablando en nuestro corazón, que sea Dios trayendo una palabra rema a nuestra vida en esta hermosa mañana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, Padre bendito, como pecadores, porque hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, reconocemos, Padre bendito, que por medio de Adán, Padre bendito, todos somos pecadores y todos pecamos delante de ti, mi Dios bendito, porque en él fue tras la transgresión del pacto que tú hiciste con él, mi Dios. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo a darnos vida eterna, mi Dios, a darnos salvación, Padre, a sacarnos de la condenación, Padre bendito, que había, Padre amado, en nuestra vida, mi Dios. También te pedimos en esta hermosa mañana, Padre, que seas tú, mi Dios, trayendo con lazos de misericordia, mi Dios, a todo aquel, Padre amado, que no te conoce, mi Dios. Padre bendito, a través de esta palabra, mi Dios bendito, que seas tú hablando al corazón de toda aquella persona que no te conoce, mi Dios. Padre, te presento cada uno de mis amistades, de mis familiares, Padre bendito, y de aquellos que te han conocido, Padre, que seas tú trayéndolos nuevamente a tu casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, guiado por tu palabra, mi Dios bendito, trayéndolos, mi Dios, a tus pies, mi Dios bendito, y convenciéndolos, Padre, de pecado, mi Dios amado, para ayudarnos a estar, Padre bendito, ante ti, mi Dios, para ayudarnos a estar, Padre, postrados a tus pies, mi Dios bendito. Padre, tu palabra me enseña, mi Dios, que tú no quieres la muerte de nadie, sino que quieres que todos caminemos hacia el arrepentimiento en Cristo Jesús, mi Dios. Padre, que seas tú bendiciendo a cada una de aquellas personas que me estén viendo, que puedan ver este video más tarde, mi Dios, donde sea que se encuentren, mi Dios. Hasta ahí, Padre bendito, que llegue tu bendición, mi Dios bendito. Que llegue, Padre bendito, la provisión de tu palabra, mi Dios bendito, el maná del cielo, mi Dios, para que podamos tener vida, mi Dios, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, al único que es digno de recibirla, al único que es digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado en cada momento de nuestras vidas. Y qué mejor que hacerlo en su presencia.
qué mejor que adorarle, qué mejor que bendecir su santo nombre, qué mejor que cantar salmos e himnos en su nombre, qué mejor que meditar, qué mejor que tener una vida devocional, ¿verdad? Delante de Él para aprender de Él y para que Él nos enseñe a través de su palabra. Vamos a leer capítulo 5, Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando nosotros leemos esto, que Pablo sigue aquí en el versículo 12 del capítulo 5, habla de Adán y de Cristo, hace una comparación entre Adán y Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que este es un solo sermón, ¿verdad? Todo el libro de Romanos es una sola carta. Que nosotros vengamos y saquemos varias enseñanzas o lo partamos en varios sermones, en varias predicaciones, no significa que están separados. Tenemos que nosotros entender que Pablo aquí está hablando desde el capítulo 1 en un solo sermón, dirigiéndose al pueblo judío y enseñándole que todos habíamos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Que todos éramos pecadores, que no había nadie bueno. Pablo sigue hablando al pueblo judío aquí en el capítulo 5 y lo lleva al principio, lo lleva a Adán, ¿verdad? Porque recordemos que en el tiempo de Adán todavía faltaba para llegar hasta Moisés, ¿verdad? Donde fue dada la ley. Entonces, pero antes de la ley incluso ya había pecado, porque en Adán fuimos todos formados en pecado. Recordemos que nosotros venimos descendiendo de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos nosotros por Adán? Lo que pasó en él, la razón es esta, ¿verdad? Que de Adán nació toda la raza humana, ¿verdad? Adán era diferente a todos los demás hombres, ¿verdad? En el que Adán era diferente de todos, los demás hombres, en que él era el primer hombre, la fuente de toda la raza humana. Todos venimos de Adán y Eva, ¿verdad? Puesto que Adán fue en el principio la familia humana, ¿verdad? Lo que pasó en él afectó a toda la familia entera, a toda la raza humana, ¿verdad? Por tanto, te afectó tanto a ti como también me afectó a mí. Entonces, Dios creó millones de personas para poblar la tierra. Él creó solo una sola persona. Y de esa persona vinieron millones de personas. No Dios creó de un solo toda la humanidad como tú la miras, ¿verdad? Toda la raza humana. No, creó una persona y de esa persona descendió toda la raza humana de Adán, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la pregunta muchas veces: ¿cómo es que estamos en Adán y por qué yo soy pecador si yo vengo y desciendo de mi familia, de mi papá y de mi mamá? Pero estamos hablando desde el principio. Como Pablo llevó al pueblo judío al principio, a Adán
a la creación de la raza humana que fue desde Adán, entonces también así tenemos que ver nosotros cuando se nos dice que somos pecadores, cuando se nos dice a nosotros que somos personas malas, que somos personas que no sabemos hacer lo bueno, que somos personas que estamos destituidas de la gloria de Dios, es porque Dios nos mira desde el principio, desde Adán, ¿verdad? Recordemos que Adán cayó en la tentación, ¿verdad? Adán comió de la manzana prohibida, del fruto prohibido, del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos decimos, sí, pero fue por culpa de la mujer, porque la mujer fue la que vino y comió y la mujer... No, la culpa es de Adán. No vamos a hacernos nosotros a meternos en excusas, no. Dios declaró culpable a Adán. ¿Por quién? ¿En quién estaba el pacto? El pacto estaba en Adán. Entonces, ¿quién cayó en transgresión? Fue Adán, ¿verdad? Sí, Satanás utilizó a la mujer para poder hacer caer al hombre, pero Dios tenía el pacto con el hombre. Dios tenía el pacto con Adán. Entonces, muchas veces nosotros queremos excusarnos y hacernos las víctimas, ¿verdad? Y así también actuamos muchas veces como hombres, pero tenemos que entender nosotros que Dios al hombre le va a pedir cuentas de muchas cosas. Dios al hombre le va a pedir cuentas de sus hijos, le va a pedir cuentas de su esposa, de su familia, de su propia vida y también de los ministerios que ha puesto en sus manos. Dios le va a pedir cuentas, así como en Adán. A partir de Adán todo el pecado reinó, ¿verdad? Y Dios vino y le pidió cuentas a Adán, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que desde el principio toda la raza humana peca por medio de Adán. ¿Qué quiere decir estar en Adán? ¿Verdad? Cuando nosotros decimos que estamos en Adán desde el principio, quiere decir que participamos en todo lo que Adán era y de todo lo que Adán hizo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son verdaderas acerca, ¿verdad?, de cada persona que esté en Adán. Y quiero enumerar cinco cosas que son las personas que estábamos antes en Adán y que también los que todavía permanecen viviendo en Adán. ¿Por qué te digo en Adán? Por eso Pablo hace la comparación entre Adán y Jesucristo, ¿verdad? Porque, mira, el que está en Adán está separado de la vida de Dios. El que está en Adán está en el reino de las tinieblas. El que está en Adán es pecador. El que está en Adán está bajo el poder del pecado y el que está en Adán está condenado a muerte, ¿verdad? Mira, el pecado de Adán separó al hombre de la vida de Dios. Estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Todo era bueno, todo era perfecto, todo era magnífico. El hombre habitaba en la presencia de Dios. El hombre Adán hablaba con Dios en cualquier momento. Dios no se apartó de él, Dios estaba con él, quería hablar con él. Adán hablaba con Dios, meditaba con Dios, platicaba con Dios, vivía en la presencia de Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, el pecado de Adán, la transgresión de Adán al comer del fruto prohibido, lo separó de Dios, ¿verdad? Entonces estábamos separados de la vida de Dios porque vivíamos en Adán. Eso es vivir en Adán, separados de Dios. Recordemos que Adán al principio era una persona muy feliz, ¿verdad? Porque estaba viviendo en la presencia de Dios, pero por el pecado, entonces fue aislado. Cuando Adán pecó, quedó aislado de la vida de Dios. Quedar separado de la vida de Dios es estar muerto espiritualmente y es como estábamos todos nosotros, muertos en delitos y pecados. El pecado de Adán resultó en la muerte espiritual, no solamente para él, sino para toda la raza humana. Todos los hombres, tanto mujeres, jóvenes, niños, como tú quieras verlo, todos quedamos separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban en Adán. Es decir, que todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿verdad? Y vemos nosotros también, el pecado de Adán llevó a la raza humana al reino de las tinieblas. ¿Dónde vivía Adán? En el jardín del Edén. De ahí fue echado fuera del jardín de Edén. Fue echado fuera de la presencia de Dios. Fue echado fuera de la bendición de Dios porque se abundaba todo ahí para Adán. No tenía que hacer nada, solamente disfrutar, ¿verdad? Entonces, el pecado de Adán llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas, ¿verdad? Se alió con Satanás, ¿verdad? Cuando comió del fruto prohibido, entró en el reino de las tinieblas, del cual Satanás es el gobernador, ¿verdad? Así Adán quedó sujeto al poder de Satanás, como estábamos todos nosotros antes, ¿verdad? Puesto que Adán fue el principio de la raza humana, llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas. El pecado de Adán dio como resultado una raza de pecadores,
un montón de seres humanos pecadores. Nosotros vemos, ¿verdad? En Génesis 5:3, perdón, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Desde ahí empezó a engendrar a Adán hijos conforme a él, conforme a su pecado, conforme a sus maldades, conforme a la transgresión que había hecho delante de Dios. Y así fue como fue reinando, fue gobernando la tierra, fue poblándose la humanidad. Y ahí viene todo lo que es la descendiente de Adán, lo podemos ver en el capítulo 5 nosotros, hasta del versículo 1 al 32, ¿verdad? Donde terminó siendo con Noé, ¿verdad? Que Noé engendró a Sem y a Cam y a Jafet, ¿verdad? Y ahí sigue toda la descendencia de Adán, ¿verdad? Entonces, Adán heredó toda esa naturaleza pecaminosa a su descendencia. Y desde ahí empieza toda la descendencia hasta estos momentos, hasta estos días en los que estamos. Entonces, por medio del pecado de Adán, toda la raza humana fue declarada pecadora. Y ahí es cuando Pablo viene y les está haciendo ver a ellos, ¿verdad? Que ellos podían haber dicho, pero no había ley en ese tiempo, porque está diciendo que estábamos en pecado, ¿verdad? Por la transgresión de Adán fueron muchos constituidos pecadores, ¿verdad? Después de que Adán pecó, surgió un cambio, ocurrió un cambio en su corazón. En vez de amar a Dios y a desear hacer la voluntad de Dios, ahora él deseaba hacer y se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad. Ya Dios ya no reinaba como rey en su corazón. En vez de eso entró el propio yo, la propia naturaleza pecaminosa de Adán, ¿verdad? Entonces Adán vino y introdujo todo el pecado en la humanidad. El mismo Adán había sido creado a imagen de Dios. Recuerda esto, fue creado a imagen de Dios, pero engendró un hijo a su propia imagen pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya había sido declarado culpable, ya había sido echado fuera de la presencia de Dios, ya había separado Dios de él, ya se había separado Dios de él, perdón, por culpa del pecado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros todos los efectos del pecado de Adán que tienen todavía vigencia hasta estos tiempos en la humanidad. Todo aquel que vive separado de Dios, todo aquel que vive una vida lejos de Dios y que no está en Cristo Jesús, vive todavía en Adán. Vive todavía en esa naturaleza pecaminosa, vive todavía en tinieblas, vive todavía, ¿verdad? Disfrutando del mismo pecado que fue imputado desde el principio a través de Adán. Tal vez no hiciste el mismo pecado de Adán, pero vives en Adán, vives todavía pegado a él. Entonces tuvo que venir alguien más para separarnos de esa condenación, de esa transgresión, el cual es Jesucristo. Lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero lo que quería hacerte ver es que el pecado de Adán engendró en toda la humanidad el poder del pecado, ¿verdad? Debido a que los hombres somos pecadores, ¿verdad? Están bajo el poder del pecado. Por eso la Biblia dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? El reino de las tinieblas, el pecado señorea como un rey en todo ese reino de las tinieblas. Y todos los que viven en ese reino están bajo el poder del pecado. ¿Bajo el poder de quién? De Satanás, ¿verdad? Entonces, estar en Adán significa estar bajo el poder del pecado, estar bajo el pecado, estar en nosotros, ¿verdad? Gobernados por ese pecado, y así estábamos muchos antes de venir a los pies de Cristo Jesús. Por eso es la importancia de nosotros reconocer y de saber, ¿verdad? ¿Por qué somos declarados pecadores? ¿Y por qué Dios nos mira pecadores? Por eso Pablo les está enseñando al pueblo judío aquí a través de la palabra, a través del principio, a través de Adán. Por eso Adán sale a relucir en el capítulo 5 del libro de Romanos, ¿verdad? Por eso es una comparación, Pablo. En Adán todos somos pecadores, pero vino alguien a darnos vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo compara a Adán y a Cristo Jesús, ¿verdad? El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad? Y la muerte llegó como resultado del pecado. Por eso la Biblia nos menciona en el capítulo 12 y dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos somos declarados pecadores desde el principio, desde Adán.
¿verdad? Por eso la Biblia nos menciona a nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Después de eso viene la muerte a toda la humanidad, y toda la humanidad va a ser juzgada por esa muerte, por esa condenación, ¿verdad? Por eso dice el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido los hombres una vez muera, ¿verdad? Y después el juicio. Cada persona en Adán es culpable ¿de qué? De pecado ante Dios. Algunas personas muchas veces pensamos y nos creemos aceptables y nos creemos que Dios nos ama y que Dios nos acepta solamente porque tal vez decimos, oh no, que yo no hago nada malo, que yo no hago esto, que yo no hago aquello, no tengo de qué arrepentirme. Del pecado mora en nosotros desde el principio. Por Adán todos fuimos constituidos pecadores, ¿verdad? Por eso dice en Romanos 3:10, el 12 y el 23, no hay justo ni aún uno. Recordamos lo que vimos en Romanos 3, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Pablo les trae a Adán, porque desde el principio todos fuimos declarados culpables y desde el principio hubo una transgresión que fue en Adán. Ahora, por eso la Biblia nos menciona a nosotros en Juan 3:7 que es necesario nacer de nuevo. Por eso se habla de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solamente lo da Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. Por eso la comparación de Pablo entre Adán y Cristo, para enseñarles que nosotros tenemos que morir a esa vieja naturaleza, a esa vieja pecaminosidad, a esa condenación, a esa transgresión, para volver a nacer en una nueva vida, para venir y de poder nosotros entrar al reino de Dios nuevamente, es a través de Cristo Jesús. Por eso Él nos enseña a nosotros ahí, ¿verdad? Este cuadro del cual te hablé está separado de la vida de Dios, está en el reino de las tinieblas, es un pecador, está bajo el poder del pecado y está condenado a muerte. Por eso tenemos que salir de la condenación que hay nosotros por vivir en una vida desobediente. Pues recordemos que Adán fue desobediente, por lo cual entró el pecado a la humanidad y por lo cual toda la raza humana es declarada pecadora, por lo cual Dios nos mira a todos como pecadores, que no hay ninguno justo. Entonces Él tenía que proveer algo para podernos dar vida a nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Por eso en Juan 3:16 la palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Por eso habla en tiempo pasado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque desde el principio somos condenados por medio de Adán, por medio del pecado, por medio de la transgresión de Adán. Fuimos condenados todos, fuimos declarados culpables todos y solo estamos esperando el juicio. Por eso es que tenemos que venir a Cristo Jesús, reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador y tener una vida ahora en presencia con Dios para la eternidad, poder vivir de esa presencia en Dios, poder estar y poder gobernar con nuestro Dios, con nuestro Rey, ¿verdad? Y eso solamente lo conseguimos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos la ruina completa del hombre en pecado. Debemos beber cada persona en esta humanidad que viene descendida de Adán y que está condenada. Por eso la importancia de poder hablar la palabra de Dios. Por eso la importancia de hablarle al perdido, de hablarle a aquella persona que no conoce a Cristo Jesús, la importancia que hay de salir de esa condenación, porque desde el principio fuimos condenados en Adán a través del pecado, ¿verdad? Y no podemos excluirnos de la raza humana, el hacer buenas obras, como te decía, el ser religioso, el hacernos miembros de una iglesia, nada de eso nos va a eliminar a nosotros de la raza de Adán. Pero para salvar toda esa ruina de la raza de Adán, de la descendencia de Adán, Dios tuvo que hacer algo nuevo. Dios tuvo que hacer algo. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Nosotros no podíamos hacer nada para quitarnos esa condenación de encima, para quitarnos todo lo sucio de encima, ¿verdad? Que tal vez muchas personas no hacen cosas malas, no hacen cosas que van en desacuerdo con la palabra de Dios, pero
El no creer en Cristo Jesús es una condenación. ¿Por qué? Porque todavía significa que vives en la vida de Adán, que vives bajo el gobierno de Adán, ¿verdad? Que vives con esa transgresión en tu vida, porque por medio de él todos fuimos declarados culpables. Entonces es lo que Pablo le está enseñando a este pueblo judío en estos versículos del 12 al 21, ¿verdad? Entonces es ahí cuando vino y habla la palabra en Juan 4:14, primera de Juan 4:14, y dice: el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos limpiamos de pecado. Por eso la palabra dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede limpiar el pecado desde el principio en una persona. Cristo Jesús es el que quita la mancha de pecado de Adán en nuestra vida. Cristo Jesús es el que nos puede quitar toda maldad a nosotros, toda transgresión a nosotros, toda culpabilidad. Es Cristo Jesús quien te la puede quitar. El Señor fue crucificado por nuestros pecados. Él llevó los pecados de toda la humanidad. Dios los pasó por alto, los pecados a toda la humanidad, y los descargó en su Hijo. O sea, Dios, quien nos separó de Dios, quien nos separó de Él al principio, por el pecado, vino y también trajo la reconciliación por Él mismo, por Cristo Jesús. Él dio el sacrificio para que nosotros pudiéramos venir a Él, y ahora por medio de Cristo Jesús poder nosotros descargarnos de toda basura, de todo pecado, de toda suciedad en nuestras vidas. Solamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos tener ese nuevo nacimiento, que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo, les hace la comparación a ellos aquí y les enseña, ¿verdad? Y les muestra qué es lo que tenemos que hacer. Por eso él les está enseñando aquí al pueblo judío, ¿verdad? Que la justificación ahora se da por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente por medio de él, porque por Adán sabemos que entró ¿el qué? El pecado, ¿verdad? Sabemos que por Adán entró la maldad, sabemos que por Adán se introdujo lo malo, ¿verdad? Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso la importancia de venir y poner nuestra fe en Cristo Jesús, por eso la importancia de venir nosotros y postrarnos ante Dios y pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos perdona en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es la comparación que hace Pablo aquí, ¿verdad? Que hace Pablo a los judíos y les muestra a Adán como desde el principio, como el pecador, como el pecado, ¿verdad? Y viene y les muestra a Cristo Jesús, que es la salida de esa condenación. Él les enseña y les dice, ¿verdad?, que desde el principio está el pecado, desde el principio reinó el pecado en la humanidad, y que el pecado no vino a través de la ley, y que el pecado no vino a venir y el pecado surgió cuando se entregó la ley. No, el pecado ya surgió desde antes de la ley. El pecado surgió desde el principio. La ley lo que vino a hacer a nosotros es a declararnos el pecado que ya estaba en nosotros. La ley lo que vino a hacer fue a enumerar lo malo, a llamar por nombre las cosas malas que nosotros estábamos haciendo desde el principio. Eso es lo que vino a hacer la ley. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces, no se imputaba significa no se nombraba el nombre del pecado. No se llamaban las cosas cuando tú robabas, no se le decía robar. Ahora, después de la ley se le llama no robarás, no matarás,
no hurtarás, o como tú lo quieras ver, no dirás falso testimonio. Entonces la ley lo que vino a hacer fue a imputar el nombre del pecado. Pero el pecado ya existía desde el principio. Es lo que Pablo les está enseñando a ellos, que el pecado no introdujo, la ley no introdujo el pecado, sino que la ley vino a imputar el pecado, ¿verdad? Porque cuando no había ley no se imputaba el pecado, no había un castigo. Entonces tenía que venir la ley para venir y hacer la imputación, hacer el castigo del pecado. Vemos nosotros lo que Pablo les está diciendo a ellos. Y muchos de nosotros también así actuamos muchas veces, ¿verdad? Muchos de nosotros nos creemos santos y que no hacemos nada malo y que no cometemos nada malo, pero Dios nos está enseñando a su palabra la importancia de arrepentirnos, la importancia de nosotros venir a los pies de Él a través de Cristo Jesús, porque Él nos declaró culpables a toda la raza humana desde el principio, desde Adán. Desde la transgresión de Adán, toda la raza humana, es constituida pecadora delante de los ojos de Dios. Entonces es lo que Pablo les está haciendo ver a los judíos en aquel tiempo. Por eso la carta a los romanos, ¿verdad? Para enseñarles a ellos que era necesario una justificación, la cual solamente viene por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No por la ley. Aquí Pablo les está haciendo ver a ellos que la ley no se introdujo para nosotros ser justos, para nosotros declararnos salvos, para nosotros declararnos que por cumplir la ley íbamos a tener la salvación. No, sino que la ley se introdujo para imputar el pecado, para mostrar el pecado a toda la raza humana, ¿verdad? Por eso vemos nosotros a través de la ley las cosas malas y las cosas que tenemos que hacer, las buenas, ¿verdad? Vemos las obras malas y las obras buenas. Vemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, como tú quieras tomarlo, ¿verdad? Vemos nosotros lo que Pablo les está enseñando y también nos enseña a nosotros en este tiempo, porque hay muchas personas todavía en este tiempo, en este siglo, que todavía quieren vivir bajo la ley, bajo el dominio de la ley, y andan haciendo todo, creyendo que por cumplir todo eso van a ser salvos. No, tú vas a ser salvo por la fe en Dios, por la fe en Cristo Jesús, por recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y esa fe va a producir en ti, porque ya no vas a vivir tú, sino que va a vivir Cristo. Entonces sos sellado por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a ayudar a vivir una vida en santidad para Jehová, una vida en santidad para Él, para podernos ir con Él, para en aquel tiempo poder nosotros ser levantados y glorificados en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Esa es la importancia. Por eso es que Pablo menciona a Adán y a Cristo y los compara aquí en este capítulo 5, en el final de este capítulo 5, para hacerles ver a ellos, ¿verdad? Que desde Adán fuimos constituidos pecadores, no desde la ley, sino que desde Adán, desde el principio. Y por eso, por la muerte, por la culpabilidad de uno, por la desobediencia de uno, ¿verdad? Todos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro, ahora todos son constituidos justos. Por eso, por la obediencia de Cristo Jesús, por eso dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No abrió su boca, como cordero inmolado caminó hasta hacia el matadero y no abrió su boca. Esa es la obediencia de Cristo Jesús, la cual nos causó a nosotros una justificación, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo a través de Cristo Jesús nosotros somos declarados justos. Somos declarados no culpables, somos declarados personas que ahora vamos a tener vida y vida en abundancia, ¿verdad? Ya no vivimos bajo el poder del pecado, ya no vivimos bajo el gobierno del pecado, porque vivir en el gobierno del pecado significa vivir en Adán, que no has venido a Cristo Jesús. Por eso en esta hermosa mañana yo te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús, que entregues tu vida a Él y que salgas de esa condenación de la cual está establecida desde el principio, desde Adán. Por Él fuimos constituidos muchos pecadores, pero por la obediencia de Cristo somos justificados. Es por eso que tenés que venir a los pies de Cristo Jesús. Es por eso que tenés que aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque cuando introdujeron la ley, cuando sobreabundó el pecado,
porque sobreabundó el pecado cuando la ley se introdujo, porque se llamó por nombre las cosas malas que hacíamos. Entonces ahí sobreabundó la gracia de Dios, porque ahí fue donde vino Cristo Jesús a darnos a nosotros vida y vida en abundancia, ¿verdad? Porque así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor reina ahora todavía, para que tú puedas venir a los pies de Cristo Jesús, para que tú puedas tener una vida nueva en Cristo Jesús y que tú puedas nacer nuevamente como una nueva criatura, ya no de una simiente pecaminosa, sino de una simiente incorruptible, que no pecó, que es Cristo Jesús. Y he ahí la vida nueva de nosotros. He ahí lo que Dios quería con nosotros desde el principio, ¿verdad? Entonces, ven a Cristo Jesús. Te invito en esta hermosa mañana que goces de los beneficios que hay venir a los pies de Cristo Jesús. Goces de esa paz, goces de esa comunión con Dios, goces de lo que Adán vivió en el principio cuando fue puesto en el jardín del Edén, que goce de esa comunión con Dios, de esa paz, de esa tranquilidad que solamente hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros a lo largo de este hermoso día miércoles y que podamos contemplar las maravillas que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde donde sea que me estés viendo. Pasen un buen día.